Chapter 14 Symptoms and Signs. Point 14.1 Complete the table with words from C opposite. Put a stress mark in front of the stressed syllable in each word. The first one has been done for you. Noun. Exhaustion. Adjective, exhausted. Noun. Fatigue. Adjective, fatigue. Noun. Lethargy. Adjective, lethargic. Noun. Tiredness. Adjective, tired. Point 14.2 Make word combinations using a word from each box. Look at A, B, and C opposite to help you. Combinations. Complain of, out of sorts, present with, put on, worn out, off color. Point 14.3 Complete the sentence with the correct form of the verb present. 1. A 67-year-old man present with a 9-month history of increasing shortness of breath. 2. The most common presentation is loss of consciousness. 3. Cranial arthritis may present as fever without any obvious causes. 4. The patient usually presents with a severe sore throat. 5. The presenting symptoms in this patient could perhaps be due to renal failure. 6. Other conditions with a similar presentation include acute cholecystitis. 7. Reduced growth is an important presenting complaint of celiac disease. 8. 2 months following presentation, the patient was able to walk. 14.4 Read the patient description of her symptoms, then complete the case report. Look at C opposite to help you. I was well until a few months ago. In the beginning, I just felt off color and a bit tired. But lately, I've been feeling completely worn out of the end of the day. I'm not eating any more than usual, but I put on 9 kilos in the last year. My emotions are hard and my hair has started to fall out. Case 13. A 16-year-old housewife who had been well until 4 months previously complained of tiredness and feeling. She had put on 9 kilos in weight in the year before they presented to the GP after she denied eating more than usual. She was alarmed and she noticed that her hair has started to fall out. Capítulo 14, traducción al español. Completa la tabla con palabras de la parte C opuesta. Coloca un acento en la sílaba adecuada en cada palabra. El primero ya estará hecho para ti. Sustantivo, agotamiento. Adjetivo, agotado. Sustantivo, fatiga. Adjetivo, fatigado. Sustantivo, letargo. Adjetivo, letárgico. Sustantivo, cansancio. Adjetivo, cansado. 14.2 Forma combinaciones de palabras usando una palabra de cada cuadro. Quejarse de, no sentirse bien, descolorido, no sentirse bien, presentarse con, subir de peso y agotado. 14.3 Completa las oraciones con la forma correcta del verbo presentar.
1. Una mujer de 67 años se presentó con un historial de 9 meses de dificultad para respirar. 2. La causa más común de la síncope es la presentación de pérdida de conciencia. 3. La arteritis craneal puede presentarse como fiebre sin causas evidentes. 4. El paciente usualmente se presenta con dolor de garganta severo. 5. Los síntomas predominantes en este paciente podrían deberse a insuficiencia renal. 6. Otras condiciones con síntomas similares incluyen colicistitis. 7. La pérdida de peso es una queja importante presentada por los pacientes con enfermedad celíaca. 8. 2 meses después de presentarse, el paciente pudo volver a caminar. 14.4. Lee la descripción de los síntomas de la paciente y completa el informe clínico. Texto de la paciente. Estuve bien hasta hace unos meses. Al principio solo me sentía un poco descolorida y algo cansada, pero últimamente me he estado sintiendo completamente agotada al final del día. No estoy comiendo más de lo habitual, pero he subido 9 kilos en el último año. Mis disposiciones son duras y mi cabello ha comenzado a caerse. Caso 13. Una ama de casa de 50 años que había estado bien hasta hace 4 meses se queja de cansancio y fatiga. Había subido de peso 9 kilos en el año anterior y se presentó a su médico de cabecera, aunque negó comer más de lo habitual. Se le cayó el cabello y notó que comenzaba a caerse. Chapters 15. Blood. 15.1. Find words in the box with opposite meanings. Look at B and C opposite to help you. Adequate, inadequate. Unlikely, likely. Mild, severe. Common, rare. Insidious, against. For, sudden. 15.2. Make word combinations using a word from each box. Bone marrow, differential diagnosis, insidious deficiency, iron anemia, pernicious onset, increasing vibration, insidious sense. 15.3. Complete the sentence. 1. A 39-year-old man presented with a history of progressive increasing abdominal distension over a period of 6 months. 2. Bleediness may be caused by vitamin A deficiency. 3. The bleeding and purpura are caused by abnormal bone marrow function. 4. The white cell count is normal, so we can acute leukemia. 5. The yellow color of her skin and conjunctive is probably due to anemia. 6. There was a rare insidious mass in the right upper quadrant of the abdomen. 7. Treatment is aimed at restoring fluid balance with intravenous fluid. 8. The anemia may be due to increased red cell iron deficiency. 15.4. Complete the conversation. Professor, what is against the diagnosis of pernicious anemia of physical examination? Student, the problem started quite suddenly, so it didn't have the typical insidious onset. He doesn't have any skin pallor, and he doesn't have peripheral paresthesia or upset vibration sense, and I couldn't feel his spleen. Professor, what about his tongue? Student, his tongue was normal and not inflamed or atrophic. Capítulo 15, traducción al español. Encuentra en el recuadro con significados opuestos.
común, raro, probable, poco probable, leve, grave, adecuado, inadecuado, repentino, progresivo, insidioso, evidente. 15.2. Forma combinaciones de palabras con las de la caja. Diagnóstico probable, inicio insidioso, historia progresiva, insuficiencia grave, tratamiento adecuado, causa común, causas poco comunes, signos evidentes, anemia severa. 15.3. Completa las oraciones. 1. Una mujer de 39 años fue derivada con un historial de distensión abdominal progresiva durante un periodo de 6 meses. 2. Sospechamos que la ascistitis fue causada por una fuga de líquido. 3. La piel y conjuntiva eran amarillas. 4. No tenía ninguno y no podía sentir su vaso. No tenía ningún síntoma y no podía sentir su vaso. 5. Su lengua era normal y no inflamada o atrófica. 6. El diagnóstico más probable era anemia perniciosa. 7. El tratamiento consistió en inyecciones intramusculares de líquidos intravenosos. 8. La anemia puede deberse al aumento del recambio de glóbulos rojos. Chapters 16. Bones. 16.1. Label the diagram using words from the box. Look at A opposite to help you. Number 1. Skull. 2. Jawbone. Breastbone. Rib. Collarbone. Shoulder blade. Spine. Thigh bone. Kneecap. Shin bone. 16.2. Match the types of fractures. 1 to 5 with the description A to E. Look at B opposite to help you. Open is with the letter E. The broken pieces are pushed together. Comminuted is with the letter C. The bone is broken into several pieces. 3. Displaced is with the letter D. The broken pieces are separated. Number 4. Grimstick is with the letter B. The bone is bent. It occurs mainly in children. 5. Impacted is with the letter A. There is a break in the skin. Capítulo 16, traducción al español. 16.1. Etiqueta el diagrama usando palabras del recuadro. Cráneo, mandíbula, omóplato, clavícula, costillas, esternón, columna, fémur, rótula, tibia. 16.2. Une los tipos de fractura con las descripciones. Fractura abierta, los fragmentos rotos sobresalen de la piel. Cerrada, no hay rotura en la piel. Desplazada, los fragmentos rotos están separados. Impactada, los fragmentos están empujados entre sí. Con astilla, una astilla del hueso está separada. 16.3. Completa el extracto del libro de texto. Mira el apartado C de la página opuesta para ayudarte. 1. Ya déjese ahí. Capítulo 18. The endocrine system. Complete the table with words from A, B, and C opposite to relate forms. Put a stress mark in front of the stresses syllable in each word. The first one has been done for you. Verb. Inhibit. Noun. Inhibition. Verb. Produce. Noun. Production. Verb. Release. Noun. Release. Verb. Replace. Noun. Replacement. Verb. Secret. Noun. Secretion. Verb. Stimulate. Noun. Stimulation. 18.2. Complete the passage from a textbook
using the illustration and your own knowledge. Pools of GnRH, gonadotropin releasing hormone, are released from the hypothalamus and stimulate LH and FSH release from the pituitary. LH stimulates testosterone production from Leydig cells of the testes. Testosterone feeds back on the hypothalamus pituitary to inhibit GnRH secretion. FSH trigger the Sertoli cells in the seminiferous tubules to produce mature sperm and the inhibins A and B. Inhibin causes feedback on the pituitary to decrease FSH secretion. 18.3 Complete the sentence. 1. A diffuse change affects many parts of an organ or gland. 2. A localized change affects only one part. 3. His diet is deficient in iron. He doesn't get enough iron. 4. Excess T3 and T4 increase the basal metabolic rate. 18.4 Marked Mr. Davis symptoms 1 to 7 with the question his doctor asked. H to G. Look at the opposite to help you. 1. Diarrhea is with the letter D. Are you bowel normal? 2. Eating more is with the letter C. What is your appetite like? 3. Heat intolerance is with the letter A. Do you prefer hot water or cold? 4. Overactivity is with the letter E. Are you able to sit and relax? 5. Palpitations is with the letter G. Have you ever felt your heart beating rapidly or irregularly? 6. Waist loss is with the letter B. Is your waist steady? 7. Tremor is with the letter F. Do your hands shake? Capítulo 18. Traducción al español. Verbos y sustantivos. Verbo, inhibir. Sustantivo, inhibición. Verbo, producir. Sustantivo, producción. Verbo, liberar. Sustantivo, liberación. Verbo, reemplazar. Sustantivo, reemplazo. Verbo, secretar o segregar. Sustantivo, secreción. Verbo, estimular. Sustantivo, estimulación. 18.2 Completa el pasaje de un libro de texto usando la ilustración y tu propio conocimiento. Mira el punto B en la página opuesta para ayudarte. Pulso de GnRH, hormona liberadora de gonadotropina. Son liberados del hipotálamo y estimulan la LH y FSH, liberadas de la glándula pituitaria. La LH estimula la producción de testosterona producida por las células de Leydig de los testículos. La testosterona se alimenta hacia atrás al hipotálamo pituitaria para inhibir la GnRH, secreción de FSH. Alimenta las células de Sertoli en los túbulos seminíferos para producir esperma maduro y las inhibinas A y B. La inhibina causa retroalimentación en la pituitaria para disminuir la FSH secreción. 18.3 Completa la oración. Mira el punto A y C de la página opuesta para ayudarte. 1. Un cambio difuso afecta muchas partes de un órgano o glándula. 2. Un cambio localizado afecta solo una parte. 3.
Su dieta es deficiente en hierro, no obtiene suficiente hierro. 4. Aumentado T3 y T4 incrementan la tasa metabólica basal. 18.4. Relaciona los síntomas de la señora Davis con la pregunta que le hizo su doctor. Pregunta, ¿tus intestinos son normales? Con diarrea. Pregunta, ¿cómo es tu apetito? Con comer más. ¿Prefieres clima cálido o frío? Intolerancia al calor. ¿Puedes sentarte y relajarte? Hiperactividad. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón late rápido o irregularmente? Palpitaciones. ¿Tu peso es estable? Pérdida de peso. ¿Te tiemblan las manos? Temblores. Okay. Capítulo 19. DI. 19.1. Complete the table with words from be opposite and related forms. Verb, accommodate. Noun, accommodation. Adjective, accommodative. Verb, constrict. Constrict. Noun, constriction. Adjective, contristed. Verb, converge. Noun, convergent. Adjective, convergent. Verb, delayed. Noun, dilatation. Adjective, dilated. Verb, oscillate. Noun, oscillation. Adjective, oscillating. Verb, react. Noun, reaction. Adjective, reactive. Match the picture 1 to 6 with the condition A to F. Look at B opposite to help you. The picture number 1 is with the letter E, skinned. The picture number 2 is with the letter C, irregular pupil. The picture number 3 is with the letter B, dilated pupils. The picture number 4 is with the letter F, constricted pupils. The picture number 5 is with the letter D, cataract. The picture number 6 is with the letter A, dropping of lids. 19.3. Complete the extract from a textbook. Look at the opposite to help you. Retinoscopy. Examine the retina with an ophthalmoscope. Is possible with the pupil dilated to obtain the maximum view. Look for papilloedema and for flame-shaped hemorrhages and arteries exudates. Assess the state of the controller and note the presence of any narrowing as well as nipping at arteriovenous crossings. Capítulo 19. Traducción al español. Verbos, sustantivos y adjetivos. Verbo, acomodar. Sustantivo, acomodación. Adjetivo, acomodativo. Verbo, contraer o restringir. Sustantivo, constricción. Adjetivo, contraído. Verbo, converger. Sustantivo, convergencia. Adjetivo, convergente. Verbo, dilatar. Sustantivo, dilatación. Adjetivo, dilatado. Verbo, caer, decaer. En cuanto a párpados. Adjetivo, caído o descendido. Verbo, oscilar. Sustantivo, oscilación. Adjetivo, oscilante. Verbo, reaccionar. Sustantivo, reacción. Adjetivo, reactivo. 9.2. Relaciona las imágenes de la 1 a la 6 con las condiciones de A a la F. Mira el punto B de la página opuesta para ayudarte. La imagen 1 va con la letra E, estrabismo. La imagen 2 con la C, pupila irregular. La imagen 3, pupilas dilatadas. La imagen 4, pupilas contraídas. La imagen 5, catarata. La imagen 6, caída de párpados.
19.3. Completa el extracto de un libro de texto. Mira el punto C para ayudarte. Retinoscopia. Examina la retina con un oftalmoscopio, si es posible, con la pupila dilatada para obtener la máxima visión. Observa papiledema y busca hemorragias puntiformes, hemorragias en llama y exudados duros. Evalúa el estado del vaso central y observa la presencia de cualquier estrechamiento, así como superposición en los cruces anteriovenosos. Capítulo 20. The Gastrointestinal System. 20.1. Complete the case report. Case 14. Physical examination revealed a thin girl with a slight pallor. She was not obviously dehydrated. The temperature was 38, pulse 100 min, blood pressure 1010/80. Examination of the rest of the cardiovascular and respiratory system was normal. The abdomen was not distended. There was generalized tenderness, which was most marked in the right lower quadrant, and was associated with guarding but not rigidity. There was not rebound tenderness, and no masses were felt. Bowel sounds were reduced. 20.2. Match the description of the stools with the condition most likely to cause them, using your medical knowledge. Type of stools. 1. Loose, bloody, is with the condition ulcerative colitis. Loose, pale, bulky, is with the condition coeliac disease. Clay colored is with the condition obstructive jaundice. Clay colored is with the condition gastric ulcer. A small heart is with the condition irritable bowel syndrome. Clear, whitely with mucus is with the condition cholera. 20.3. Match the features to the doctor's question. Doctor's question. How often do you open your bowel? Bowel habit. Are you going to the toilet more often than normal? Change in bowel habit. Are the motions hard or loose? Consistency. Do the motions have an unusual smell? Offensiveness. What about the appearance of the stools? Color. Have you passed back stools? Blood. Is the size or the amount of the stool normal? Bulk. The abdomen can be divided into 4 quadrants. Capítulo 20. Traducción al español. Completa el informe del caso. El examen físico reveló a una niña delgada con ligera palidez. No estaba deshidratada. La temperatura era de 38 grados Celsius, el pulso de 100 por minutos, la presión arterial 110/80 y el examen del resto de los sistemas cardiovasculares y respiratorios estaba normal. El abdomen no estaba distendido, había sensibilidad generalizada que era más marcada en el cuadrante inferior derecho y estaba asociada con defensas pero no con rigidez. No había sensibilidad al rebote y no se sentían masas. Los fluidos intestinales estaban obstruidos. 20.2. Empareja las descripciones de las heces con la condición más probable que la causa, usando tus conocimientos médicos. Tipo de heces: heces sueltas y sanguinolentas, la condición es úlcera gástrica. Heces sueltas, pálidas y voluminosas, la condición es síndrome del intestino irritable. Color arcilla, colitis ulcerosa. Negro alquitranado, cólera. Pequeñas y duras, enfermedad celíaca. Claras, acuosas con moco,
Ictericia obstrutiva. 20.3. Empareja las características a las preguntas del médico. La pregunta del médico: ¿con qué frecuencia evacúas? Hábito intestinal. ¿Vas al baño más a menudo de lo normal? Cambio en el hábito intestinal. ¿Las deposiciones son duras o sueltas? Consistencia. ¿Las deposiciones tienen un olor inusual? Ofensividad. ¿Qué tal la apariencia de las heces? Color. ¿Has pasado heces negras? Sangre. ¿Es el tamaño o la cantidad de las heces normal? Volumen. El abdomen se puede dividir en 4 cuadrantes. Capítulo 21. Write a simple English phrases for each of the medical terms below using your medical knowledge. Hysterectomy, surgical removal of the womb. Menorrhagia, heavy periods. Salpingitis, inflammation of one of the tubes that connect the ovary to the womb. Cervical biopsy, biopsy of a small piece of tissues removed from the neck of the womb. Read the conversation between the gynecologist and the patient in the opposite and complete the notes about the patient. Menarche, 12 years. Menstrual cycle, 4 to 5 over 28. LMP, 1 over 62 ago. Menorrhagia, no. Dysmenorrhea, no. Discharge a little white, a discharge. Now, write the questions that the doctor asked. Menarche, how old were you when you started to get your period? Menstrual cycle, are your periods regular? How long do the periods last usually? LMP, when was your last period? Menorrhagia, would you say they are light or heavy? Do you get clots? Dysmenorrhea, do you get period pains? Discharge, is there any discharge between the periods? What color is it? Complete the case report. 1 word is needed twice. Case 15. A 45-year-old woman had been having prolonged periods lasting for 8 days, while the passage of clots for 9 months. There was no bleeding between or after intercourse. Her periods were not particularly painful. She had not noticed any hot flushes or night sweats, and her general health has always been good. She had taken the oral contraceptive pills until a year previously, when a copper coil was fitted. She had a normal pregnancy when she was 25. Capítulo 21. Traducción al español. Escribe una frase simple en inglés para cada uno de los términos médicos a continuación utilizando tu conocimiento médico. Histerectomía, quirúrgica, eliminación del útero. Menorragia, periodos abundantes. Salpingitis, inflamación de uno de los tubos que conectan el ovario con el útero. Biopsia cervical, biopsia de pequeña parte del tejido removido del cuello del útero. 21.2. Lee la conversación entre el ginecólogo y la paciente en el punto C de la página anterior y completa las notas sobre la paciente. Menarquía, 12 años, ciclo menstrual de 4 a 5, última menstruación el 4 del mes 5 del 2028. Menorragia, no. Dismenorrea, no. Secreción, un poco de secreción blanca. 21.3. Ahora escribe las preguntas que hizo el doctor. Mira el punto C en la página opuesta para ayudarte. Menarquía. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a tener tus periodos? Ciclo menstrual. ¿Tus periodos son regulares? ¿Cuánto suelen durar? ¿Cuándo fue tu última menstruación? Menorragia. ¿Dirías que son ligeros o abundantes? ¿Tienes coágulos?
dismenorrea, tienes dolores menstruales, secreción, ¿hay alguna secreción entre los periodos? ¿De qué color es? 21.4. Completa el informe del caso. Se necesita una palabra 2 veces. Caso 15. Una mujer de 45 años había estado teniendo periodos prolongados que duraban 8 días, con el paso de coágulos durante 9 meses. No hubo sagrado entre periodos o después de las relaciones sexuales. Sus periodos no eran particularmente dolorosos. No había notado ningún sófoco o sudores nocturnos y su salud general siempre había sido buena. Había tomado el anticonceptivo oral, píldora, hasta un año antes, cuando se le colocó un dispositivo intrauterino de cobre. Había tenido un embarazo normal cuando tenía 25 años. Capítulo 22. Complete the conversation based on the case history in the opposite. Doctor, what seems to be the problem? Patient, I've been getting palpitations. Doctor, how long have you had them? Patient, for about 6 months, where I've had heart problems for years, with tiredness and shortness of breath. In the end, I couldn't walk more than 100 meters without having to stop. I had to sleep on 3 pillows. I had a mitral valve replacement 3 years ago, and that improved things for a while. Make word combinations using a word from each box. 2 words can be used twice. At rest, atrial fibrillation, cardiac output, heart failure, on effort, pitting or edema, premature beats. Write the words a patient would use to describe the symptom below. Dyspnea, breathless, shortness of breath, arrhythmia, palpitations, orthophonia, breathlessness when, oedema, swelling. Complete the case report. Case 13. A 16-year-old woman attended her GP surgery complaining of breathlessness on effort. This had been increasing over the previous 8 months until it was producing problems at around 500 meters walking on the level. There was no history of chest pain. She had several episodes of fast palpitation which lasted 20 to 30 minutes and were associated with some shortness of breath. She had noticed some swelling of her ankles by the end of the day. This disappeared overnight. Capítulo 22. Traducción al español. Completa la conversación basada en la historia clínica. Doctor, ¿cuál parece ser el problema? Paciente, he estado teniendo palpitaciones. Doctor, ¿desde hace cuánto tiempo las tienes? Paciente, durante aproximadamente 6 meses, pero he tenido problemas cardíacos durante años, con cansancio y falta de aliento. Al final tuve que dormir en 3 almohadas. No puedo caminar más de 100 metros sin tener que descansar. Tuve un reemplazo en la válvula mitral 3 años atrás y eso mejoró las cosas por un tiempo. 22.2. Haz combinaciones de palabras usando una palabra de cada caja. En reposo, fibrilación auricular, gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca, edema con fóvea de esfuerzo, latidos prematuros. 22.3. Escribe las palabras que un paciente usaría para describir los síntomas a continuación. Disnea, falta de aliento, cortedad de aliento, arritmia, palpitaciones, ortopnea, falta de aliento al estar acostado, edema, hinchazón. Completa el informe del caso. Caso 13. Una mujer de 60 años asistió a la consulta de su médico general quejándose de falta de aliento, al esfuerzo. Esto había ido aumentando durante los últimos 8 meses hasta que estaba produciendo problemas al caminar, alrededor de 500 metros en llano. No había antecedentes de dolor en el pecho.
había tenido varios episodios de ritmo cardíaco rápido que duraron entre 20 y 30 minutos y estaban asociados con algo de falta de aliento. Había notado algo de hinchazón en sus tobillos al final del día. Estos desaparecían durante la noche. Capítulo 23. Complete the table with words from A opposite. Verb, asculate, noun, asculation. Verb, examine, noun, examination. Verb, inspect, noun, inspection. Verb, palpate, noun, palpitation. Verb, percuss, noun, percussion. Put the steps from examining the heart and circulation in order, according to the four-stage system. Look for cluing. Feel the radial pulse. Look at the apex beat. Note any thrills. Measure the heart size. Are there any murmurs? A doctor is presenting the case of a 43-year-old woman at a meeting in the cardiology department. Complete the test of her presentation. On examination, she was prerequial with a temperature of 38.5. She was short of breath. Her pulse was variable between 100 and 180 and was irregular in time and force. Her blood pressure was 130/80 and her JVP was up 5 centimeters, showing normal movement with respiration. Her peripheral pulses were all present and their displaced to the anterior axillary line, but still in the fifth intercostal space. Her heart sounds were very interesting. When she was initially examined, it was noted that she had pan-systolic and mid-diastolic murmurs. Her beats best at the apex. When she was examined some hours later, there was a harsh pericardial friction rub all over the precordium. Our diagnosis at that time was of mitral stenosis and incompetence with a recent onset of pericarditis and atrial fibrillation. Capítulo 23. Traducción al español. Completa la tabla con palabras del punto A de la página opuesta. Verbo, escultate. Sustantivo, auscultación. Verbo, examinar. Sustantivo, examinación. Verbo, inspeccionar. Sustantivo, inspección. Verbo, palpar. Sustantivo, palpación. Verbo, percutir. Sustantivo, percusión. 23.2. Pon los pasos para examinar el corazón y la circulación en orden, de acuerdo con el sistema de 4 etapas. Buscar la cianosis en dedos, inspección, localizar el latido del vértice, palpación, sentir el pulso radial, palpación, notar cualquier tril, palpación, medir el tamaño del corazón, percusión, y verificar si hay murmullos, auscultación. 23.3. Un médico está presentando el caso de una mujer de 45 años en una reunión del departamento de cardiología. Al examen tenía fiebre con una temperatura de 38.5 grados Celsius. Tenía dificultad para respirar. Su pulso era variable entre 100 y 180 y era irregular en tiempo y movimiento con la respiración. Sus pulsos periféricos estaban todos presentes y no había cianosis central ni periférica. Su latido apical estaba desplazado hacia la línea axilar anterior, pero aún en el espacio intercostal quinto. Los sonidos cardíacos eran muy interesantes. Cuando fue examinada inicialmente,
Se notó que tenía murmullos pansistólicos y middiastólicos, que se escuchaban mejor en el vértice. Cuando fue examinada algunas horas después, había un roce pericárdico áspero, que se escuchaba por todo el precordio. Nuestro diagnóstico en este momento fue estenosis mitral e incompetencia con un inicio reciente de pericarditis y fibrilación auricular.